Hola a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal. QU Copyright Illusiu Superíndice 3N teneros de nuevo por aquí. Espero que tu copyright is todos genial, con energua para descubrir las joyas que os traigo hoy. Como ya abro copyright is adivinado por el título, hoy vamos a bucear en el fascinante mundo de las series turcas. Pero ojo que no venimos con dramas infinitos de cientos de capítulos. No. Hoy nos vamos a centrar en esas series turcas cortitas, adictivas, que te enganchan desde el primer minuto y que te puedes ver en un fin de semana. Esas que son perfectas para cuando tienes poco tiempo, pero necesitas una buena dosis de pasión superíndice 3N, intriga y, por QU copyright no decirlo, unos actores y actrices guapúsimos. Antes de que empecemos con el listado, quiero recordaros, como siempre, que si os gusta el contenido del canal, si disfrutáis con mis recomendaciones y si quiero copyright is estar al tanto de todas las novedades sobre series y películas, no olvido copyright y suscribiros y activar la campanita. A su YouTube os avisaru cada vez que suba un nuevo video. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Preparad las palomitas, que empezamos con nuestra primera recomendación superíndice 3N. Se trata de una serie que, aunque no es estrictamente de 2025, sigue siendo un imprescindible y una apuesta segura si buscas algo corto e intenso. Hablo de Fi. Fi, esa serie que revoluciona superíndice 3 el panorama turco con su estilo visual impactante y su trama psicolu superíndice 3 giga intrigante. La serie consta de 2 temporadas, Fi y U con diéresis y juntas suman menos de 30 capítulos, lo que la convierte en perfecta para una maratón superíndice 3N de fin de semana. La historia gira en torno a Can Mañay, un famoso superíndice 3 lobo y profesor universitario, obsesionado con Duru, una joven bailarina. La serie explora las complejidades de la pasión superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y las obsesiones, y lo hace con una copyrightica muy cuidada y unas interpretaciones magníficas. Si te gustan los thrillers psicolu superíndice 3 gicos con toques de drama y romance, Fi te va a encantar. Además el elenco es espectacular con Serine Sarkaya y Mehmet Günsur en los papeles principales. Serine como Duru transmite una fragilidad y determinación superíndice 3N que te atrapa. Mehmet en el papel de Can es simplemente magnético, un depredador intelectual que te seduce y a la vez te repele. La serie no se guarda nada, y explora temas tabúes con una audacia que la distingue de otras producciones turcas. Su ritmo es ágil, la música envolvente y la fotografía impecable. Realmente Fi elevó el listón de las series turcas demostrando que se podían contar historias complejas y arriesgadas sin caer en los clichés habituales. Un dato curioso es que está basada en una trilogía de libros escrita por Azra Cohen, lo que le da una profundidad adicional a la trama. Si eres de los que disfrutan analizando las motivaciones de los personajes y te gustan las historias que te hacen pensar, Fi es para ti. Nuestra siguiente recomendación superíndice 3N nos lleva a un terreno completamente diferente. Si buscas algo ligero, divertido y con un toque de romance, tienes que ver Erkenci Kuay. Su copyright que puede que ya la hayáis escuchado nombrar, pero a pesar de que se emitió superíndice 3 hace algunos aún más menos su encanto sigue intacto y además sus capítulos suelen tener una duración superíndice 3N menor comparada con otras series turcas. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que trabaja en una revista y se enamora de Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y libre. Erkenci Kuay es una serie fresca, divertida y llena de química entre los protagonistas. Demet Özdemir y Can ya mantienen una química arrolladora y te hará suspirar con cada escena. Además la serie es llena de paisajes preciosos de Estambul y de la costa turca. Si necesitas una dosis de buen rollo y risas, Erkenci Kuay es tu serie. Lo que hace especial a Erkenci Kuay es su sencillez y autenticidad. No busca grandes giros argumentales ni conflictos existenciales, sino que se centra en la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Sanem y Can, dos personas con personalidades opuestas que se complementan a la perfección superíndice 3N. La serie transmite una energía positiva contagiosa, y te hace creer en el poder del amor verdadero. Además el humor es inteligente y bien dosificado, y las situaciones cómicas son muy originales. Uno de los puntos fuertes de la serie es el desarrollo de los personajes secundarios, que aportan frescura y dinamismo a la trama. Desde la entrañable familia de Sanem hasta los excéntricos compañeros de trabajo de la revista,
Todos los personajes tienen su propia historia y contribuyen a crear un universo rico y variado. Erkenci Kwai es como un rayo de sol, una serie que te alegra el día y te recuerda que la vida está llena de pequeños momentos mágicos. Si necesitas desconectar de la rutina y sumergirte en un mundo de fantasía y romance, esta es tu serie. Ahora, vamos a cambiar completamente de registro. Si te gustan las historias de eucondiéresis copyright poca, con intrigas palaciegas y luchas de poder, te recomiendo encarecidamente Muteaye MYZYL, Kausem. Esta serie es una secuela de la famosísima Muteaye MYZYL, pero se centra en la historia de Kausem Sultan, una de las mujeres poderosas del Imperio Otomano. Aunque la serie original es larguísima, Kausem tiene 2 temporadas que, aunque también copyright N son extensas, se pueden disfrutar por separado y te ofrecen una visión superíndice 3N completa de la vida de esta fascinante figura y tu superíndice 3 rica. La serie es llena de drama, traición superíndice 3N, amor y ambición superíndice 3N. Además la producción superíndice 3N es impecable, con vestuarios impresionantes y escenarios que te transportan directamente al palacio de Topkapi. Si te gustan las historias de reinas y emperatrices, Muteaye MYZYL, Kausem es un imprescindible. La serie Muteaye MYZYL, Kausem, no solo es un drama histórico, sino también un retrato psicológico de una mujer que tuvo que luchar contra viento y marea para sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Kausem Sultan es una figura compleja y fascinante, una mujer inteligente, ambiciosa y despiadada, pero también una madre protectora y una amante apasionada. La serie muestra su evolución a lo largo del tiempo, desde su llegada al harén como una joven inocente hasta convertirse en una poderosa regente. Los guionistas se han tomado algunas licencias creativas, pero en general la serie es bastante fiel a los hechos históricos. Además, la ambientación es espectacular, con una recreación muy cuidada del palacio de Topkapi y de la vida en el Imperio Otomano. Los vestuarios son suntuosos y detallados, y la música es evocadora y emocionante. Muteaye MYZYL, Kausem, es una serie que te transporta a otra época y te permite conocer de cerca la vida de una de las mujeres más influyentes de la historia turca. Si te gustan las historias de poder, intriga y amor, esta es tu serie. Profundizando un poco más, la serie aborda temas como la maternidad, la ambición desmedida y el precio del poder. Kausem desde muy joven aprende que para sobrevivir en el palacio debe ser astuta y despiadada, pero a la vez, lucha por proteger a sus hijos y asegurar su futuro. La serie explora las tensiones entre su rol como madre y su rol como líder política, mostrando las decisiones difíciles que tuvo que tomar y los sacrificios que tuvo que hacer. Muteaye MYZYL, Kausem, es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder y las consecuencias de la ambición. Cambiando de tercio y buscando algo muy moderno y con una temática social relevante, os recomiendo Aleph. Esta miniserie de tan solo 8 capítulos es un thriller policuaco que te mantendrá en vilo desde el primer minuto. La historia sigue a 2 detectives que investigan una serie de asesinatos relacionados con la música islámica. Aleph es una serie inteligente, bien escrita y con unas interpretaciones excelentes. Además, la serie explora temas como la fe, la tradición superíndice 3N y la modernidad, y lo hace de una manera muy interesante y provocadora. Si te gustan los thrillers policuacos con un toque de misterio y suspense, Aleph te va a encantar. Aleph destaca por su originalidad y su capacidad para combinar elementos de la cultura islámica con una trama policíaca moderna. La serie no se limita a presentar los asesinatos, sino que profundiza en las motivaciones de los criminales y en los significados ocultos de los símbolos religiosos. Los 2 detectives protagonistas son muy diferentes entre sí, pero se complementan a la perfección. Uno es un policía tradicional y escéptico, mientras que el otro es un experto en misticismo islámico. Juntos deben descifrar los enigmas que rodean a los asesinatos y descubrir la verdad que se esconde detrás de ellos. La serie está rodada en escenarios reales de Estambul, lo que le da un ambiente auténtico y creíble. Además, la fotografía es oscura y misteriosa, lo que contribuye a crear una atmósfera de tensión y suspense. Aleph es una serie que te engancha desde el primer minuto y te hace reflexionar sobre temas importantes como la fe, la tradición y la modernidad. Si buscas un thriller policíaco diferente y original, esta es tu serie. Para aquellos que buscan algo más allá del simple entretenimiento, Aleph ofrece una ventana a la cultura islámica y a las complejidades de la sociedad turca contemporánea.
La serie plantea preguntas sobre la interpretación de las escrituras sagradas, el papel de la religión en la vida moderna y la lucha entre la tradición y la innovación. Además, la serie aborda temas como la corrupción, la desigualdad social y la violencia de género, lo que la convierte en una producción relevante y comprometida con la realidad social. Aleph es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. Y para terminar con nuestras recomendaciones, no pudo faltar una serie que estuvo arrasando en plataformas de streaming y que, aunque aún estuvo en emisión superíndice 3N, tiene capítulos con duraciones que la hacen ideal para ver en pequeño más menos os ratos. Se trata de Yarg o Familia. Esta serie es un drama judicial con toques de thriller y romance que te engancharon desde el primer momento. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal recto y ambicioso, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que cambiaron sus vidas para siempre. Yarg es una serie muy bien escrita, con unos personajes complejos y unas tramas llenas de giros inesperados. Además la química entre los protagonistas es innegable y te hará suspirar con cada escena. Si te gustan los dramas judiciales con un toque de romance y suspense, Yarg es una serie que no te puedes perder. Yarg destaca por su ritmo ágil, sus diálogos inteligentes y sus interpretaciones convincentes. La serie no se limita a mostrar los procedimientos legales, sino que profundiza en las vidas personales de los personajes y en sus conflictos internos. Ilgaz y Ceylin son dos personas muy diferentes, pero tienen en común su pasión por la justicia y su deseo de encontrar la verdad. A medida que trabajan juntos, se van enamorando, pero su relación se ve constantemente amenazada por los obstáculos que se interponen en su camino. La serie aborda temas como la corrupción, la venganza, el perdón y la redención. Además, la trama está llena de giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el final. Yarg es una serie que te engancha desde el primer minuto y te hace reflexionar sobre la complejidad de la justicia y las relaciones humanas. La serie también se destaca por su crítica al sistema judicial turco y por su defensa de los derechos humanos. Los guionistas no tienen miedo de abordar temas controvertidos como la violencia policial, la discriminación de género y la impunidad de los poderosos. Además, la serie muestra la importancia de la ética profesional y la necesidad de luchar contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad. Yarg es una serie que no solo te entretiene, sino que también te hace pensar y te invita a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Si te gusta el drama judicial con un toque de suspense y romance, y si buscas una serie que te haga pensar, Yarg es una opción excelente. La serie va más allá del simple entretenimiento, ofreciendo una crítica social mordaz y una reflexión profunda sobre la naturaleza humana. Los personajes son complejos y multidimensionales, con sus propias luces y sombras, y sus decisiones tienen consecuencias reales que impactan en sus vidas y en la vida de los demás. Yarg es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver, y que te recordará la importancia de luchar por la justicia y la verdad. Bueno, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas cortitas y adictivas para ver en 2025. Espero que os hayan gustado y que encontré copyright y alguna que os enganche tanto como a mí. Recuerda que estas son solo algunas sugerencias, y que hay muchas otras series turcas geniales esperando a ser descubiertas. Resumiendo, hemos hablado de Fi, un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko con una copyright tica impactante, Erkenci Kwai, una comedia romántica fresca y divertida, Muteayem YZYL, Kausem, un drama de con diéresis copyright poca lleno de intrigas palaciegas, Aleph, un thriller policuaco con toques de música islúmica, y Yarg, un drama judicial con romance y suspense. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo haya copyright y disfrutado tanto como yo. Me encantará saber el de estas series os llama MUB es la atención superíndice 3N o si ya habu copyright is visto alguna. Dejadme vuestros comentarios abajo. También copyright me gustaría saber copyright otras series turcas cortitas recomendudis vosotros. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado el video, no olvidéis copyright y darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis superíndice 3 y más recomendaciones. Nos vemos en el superíndice 3 video. Adiós superíndice 3S.